En esta lección vemos cómo utilizar en el diagrama de clases la clase abstracta, la interfaz proveedor, la interfaz requerida y el template. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual continuamos viendo aún más temas con referencia al diagrama de clases. Y en esta ocasión vamos a ver cómo trabajar con una clase abstracta. Recuerden que una clase abstracta es un tipo especial de clase que no puede ser instanciado. Nosotros podemos llevar a cabo la declaración de la clase abstracta, colocar en su interior tanto atributos como operaciones, todo esto. Sin embargo, nosotros no podemos instanciar directamente una clase abstracta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que necesitamos tener clases que desciendan de ella, y esas clases entonces sí pueden llevar a cabo la instanciación. Estas clases van a tener las características de la clase abstracta y van a ser las encargadas de llevar a cabo pues la implementación de aquellos métodos abstractos que nosotros también hayamos definido en nuestra clase abstracta. Para denotar la clase abstracta, bueno, pues lo vamos a hacer prácticamente igual que con cualquier otra clase. Simplemente vamos a colocar el nombre en itálicos. Si también nosotros tenemos operaciones, es decir, métodos que van a ser métodos abstractos, bueno, también tenemos que colocarlo en itálica. Veamos este ejemplo que tengo acá. Tengo una clase y vean cómo el texto, la tipografía está en itálica, esta de acá no. Esta de acá sí. Entonces al yo ver que está en itálica sé inmediatamente que es una clase abstracta. Si en su interior encuentro yo alguna operación, algún método que también la tipografía esté en itálica como este de acá, entonces yo sé que este método es un método abstracto. Acá tengo otro ejemplo. Digamos que tenemos nosotros nuestra clase abstracta herramienta. Entonces esta es la clase abstracta herramienta. Y la clase herramienta va a tener dos operaciones, una operación normal que es prender y otra operación que es una operación abstracta que es trabajar. Ahora de herramienta vamos a tener dos clases hijas, van a descender dos clases de ella. Tenemos taladro, entonces taladro es un herramienta y tenemos sierra, sierra es un herramienta. Ambas se prenden igual, entonces el código de prender puede ser colocado desde acá y ya gracias a la herencia taladro va a tener a prender y sierra va a tener también la operación de prender. Sin embargo, trabajar lo colocamos como abstracto. ¿Por qué? Porque taladro va a trabajar al estilo de taladro, que es muy diferente al estilo de sierra. Entonces cada uno de ellos obviamente tienen que llevar a cabo la operación de trabajar, pero cada quien la tiene que tener a su estilo. Por eso estamos colocando este método, esta operación como abstracta, de tal manera que taladro implementa trabajar al estilo de cómo trabaja un taladro y sierra implementa trabajar al estilo de cómo trabaja una sierra, siendo ambos herramientas y teniendo obviamente prender, que es lo mismo para ambos que están ahí. Entonces, bueno, así es como nosotros vamos a tener nuestras clases abstractas en los diagramas de clases. Veamos un poco más acerca de las interfaces y vamos a ver lo que es la interfaz proveedor. ¿Qué es esto de una interfaz proveedor? Bueno, el concepto de interfaz sigue siendo el mismo que ya vimos anteriormente, eso no ha cambiado. Cuando nosotros decimos que tenemos una interfaz proveedor, lo que va a suceder es que la clase va a proveer una implementación a la interfaz en particular. Recuerden que nosotros habíamos colocado las interfaces de otra forma, pero también las podemos denotar por medio de lo que se conoce como el lollipop, que es esta especie de pequeña antenita que tenemos nosotros acá. Entonces también así podemos indicar que esta clase tiene que llevar a cabo la implementación de determinada interfaz. Ponemos el circulito y luego unimos por medio de una línea lo que vendría a ser el círculo con nuestra clase. Aquí abajo tenemos que colocar el nombre de la interfaz que necesita ser implementado. Cuando nosotros llevamos a cabo este tipo de denotación para la interfaz, bueno, el diagrama puede hacerse menos complicado, puede hacerse más sencillo. Y cuando lo vemos, decimos
que tenemos una interfaz proveedor. ¿Por qué? Porque la clase provee una implementación a quién, a esta interfaz que nosotros estamos colocando acá. Ahora bien, también tenemos lo que conocemos como interfaz requerida. En este caso, la clase requiere de una interfaz para poder llevar a cabo alguna funcionalidad. Es decir, nosotros tenemos nuestra clase, esa interfaz está definiendo alguna funcionalidad que necesita la clase para poder llevar a cabo su trabajo. Sin embargo, quien va a llevar a cabo la implementación de esa interfaz es otra clase. ¿Cómo lo vamos a denotar? Bueno, pues vamos a poner un medio círculo, tal y como está acá, y luego vamos a colocar una línea que está uniendo este medio círculo con la clase que requiere de esa interfaz implementada por alguien más. Y abajo, bueno, simplemente colocamos el nombre de la interfaz. De esa manera sabemos que esta clase está requiriendo de alguien que lleva a cabo la implementación de esta interfaz para poder hacer su trabajo. Eso es lo que conocemos como interfaz requerida. Ya dentro del diagrama de clases nosotros lo podemos manejar de esta manera. Tenemos entonces aquí nuestros dos tipos de interfaces. Tenemos la de proveedor y tenemos la requerida. La clase 2 tiene una interfaz requerida y la clase 1 es proveedor. ¿Por qué? Porque la clase 1 está implementando a esta interfaz. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Acá tenemos nosotros la interfaz, la clase 2 necesita de eso, entonces, ¿quién la está implementando? Pues la clase 1. La clase 1 es el proveedor. De tal manera que la clase 2 va a necesitar a una instancia de la clase 1. ¿Para qué? Pues para proveerle esa implementación de interfaz que necesita para llevar a cabo su trabajo. Lo podemos nosotros mostrar de esta manera, en la cual simplemente colocamos el lollipop adentro de esto que parece una especie de copa, o si no hay espacio suficiente dentro del diagrama, también lo podemos mostrar así. Tenemos nuestra clase, la otra clase, la clase que está proveyendo la implementación, y si hay demasiado espacio entre ellas, bueno, pues simplemente llevamos a cabo el uso de esta flecha punteada con la cabeza abierta para indicar que esta clase es quien está proveyendo lo necesario para la clase 2. Como pueden ver, es bastante sencillo esto. Lo siguiente que tenemos es el template. El template quizá pueda resultar un poco complicado de entender para las personas que no han llevado programación orientada a objetos a un nivel intermedio avanzado. Bueno, ¿qué es el template? Simplemente es un elemento parametrizado que puede ser usado para generar otros elementos del modelo. El template funciona similar a los tipos genéricos en C# y en otros lenguajes. Entonces, bueno, para aquellos que ya han visto los tipos genéricos, el template va a ser muy fácil. Para los que no conocen los tipos genéricos, les voy a explicar en qué consiste. Cuando nosotros creamos una clase y desde luego hacemos uso tanto de atributos como de operaciones, pues obviamente tenemos que indicar un tipo en particular. Indicamos este atributo es entero, o este atributo es flotante, o este atributo es doble, o lo que sea. Y lo mismo sucede con las operaciones. Ahora, supongamos que estamos creando una clase muy sencilla que es una clase aritmética. Y yo creo mi clase aritmética para que trabaje con enteros. Entonces pongo int a, int b, int r, y ya tengo, bueno, los atributos necesarios. Y luego mis operaciones suma, resta, multiplicación y división, que me regresan un entero cada uno de ellos. Ok, estoy contento porque mi aplicación necesita operaciones aritméticas con enteros y esa clase me lo provee. Pero digamos que en un momento dado yo necesito ahora hacer operaciones no solamente con enteros, sino también con dobles. Entonces tengo que crear otra clase que vendría a ser aritmética dobles, en las cuales voy a tener a, b y r como dobles, y las operaciones de suma, resta, multiplicación y división me van a regresar dobles, pero estoy teniendo dos clases. Ok, ahora, ¿qué pasa si en lugar de yo definir de manera tan concreta
mi clase aritmética para que sea de entero o sea de doble, lo que digo es, ok, vamos a inventar un tipo que le voy a llamar un tipo genérico T, y este tipo, cuando sea necesario, va a actuar como un entero y cuando sea necesario, va a actuar como un doble. Entonces, creo mi clase genérica, y tengo A de tipo T, B de tipo T, R de tipo T como atributos, y mis operaciones suma, resta, multiplicación y división me van a regresar t's. Y ese t puede actuar a veces como entero, puede actuar a veces como doble, o incluso si yo lo necesito, puede actuar como otros tipos como flotante. Ese tipo genérico es un tipo que nosotros estamos indicando y que puede ser sustituido por algún otro tipo en un momento dado que nosotros lo indiquemos. Es la forma como va a trabajar el tipo genérico y es la forma como va a trabajar el template. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a indicar los templates adentro de nuestro diagrama de clases? Bueno, lo primero que hacemos es que definimos nuestra clase y en la esquina superior derecha va a llevar este recuadro en el cual indicamos cuál es el tipo genérico. Yo estoy diciendo que mi tipo genérico se va a llamar T. Entonces indico tanto los atributos como las operaciones que necesiten utilizar a T. Digamos, aquí yo tengo objeto que es de tipo T, operación que recibe un parámetro de tipo T y regresa un valor de tipo T. Entonces, cuando yo le diga a este template de clase, ahora T va a ser entero, objeto va a ser de tipo entero, operación va a recibir un entero y va a regresar un entero. Cuando yo le diga a la clase template, ahora T va a ser un doble, entonces objeto trabaja como un doble, operación como un doble y regresa un doble. Si yo le digo, bueno, ahora clase template T va a ser igual a clase empleado, entonces objeto va a ser de tipo clase empleado, operación recibe un objeto de tipo clase empleado y regresa un objeto de tipo clase empleado. De esa manera nosotros definimos un tipo genérico T y en un momento dado, antes de utilizarlo, decimos ahora T va a actuar de esta forma y todo lo que sea T actúa de esa forma en particular. Cuando creamos una clase de tipo template, no estamos obligados a que absolutamente todo sea T, todo sea de ese tipo genérico. Podemos tener tanto atributos como métodos que hagan uso de T y otros que quizás utilicen los tipos tradicionales que nosotros tenemos o alguna otra clase que ya hayamos definido. Entonces recuerden, no todo es forzosamente de tipo T. Muy bien, entonces ya vimos cómo estamos definiendo nuestro template, nuestra clase template. Ahora, ¿cómo le indicamos cuál es el tipo con el que va a estar trabajando T en un momento en particular? Para eso vamos a utilizar la siguiente notación. Tenemos nuestra clase template y aquí una clase que ya está heredando de la clase template, a la cual necesita que T tenga un tipo en particular. Lo que hacemos es que indicamos bind y luego T flechita tipo actual. Es decir, por medio de bind estamos nosotros dando la indicación de que vamos a colocarle un tipo a ese T y aquí decimos T ahora va a actuar como tipo actual para clase que desciende de la clase template. Las clases template se utilizan mucho para la parte de las colecciones, entonces les voy a dar un ejemplo de esto. Supongamos que tenemos nosotros una estructura de datos que es el stack. Entonces vamos a crear al stack como un template. ¿Para qué? Para definir únicamente una vez el código de stack y que ese stack nos pueda funcionar como stack para enteros, como stack para dobles, como stack para empleados, como stack para producto o lo que sea. Entonces yo defino mi clase stack que está haciendo un template y digo como atributo, bueno, va a llevar nodos que es del tipo T y tenemos las operaciones push, pop y pick. En el push nosotros necesitamos un parámetro que le vamos a llamar nodo que es de tipo T y luego vamos a tener el pop que nos regresa a alguien de tipo T y el pick que nos regresa a alguien de tipo T. Entonces aquí ya tenemos a nuestro stack. Ahora resulta que yo quiero utilizar ese
stack tener un stack de productos. Entonces tengo mi clase productos desde luego, y esta clase productos va a descender de stack. Perfecto. Entonces productos va a ser un stack para producto. ¿Cómo lo indico? Indico aquí bind y digo t, ahora va a actuar como la clase producto. Entonces productos es un stack de tipo producto. Y todo aquello que sea t ahora actúa como si fuera del tipo clase productos. Nodos va a ser de tipo productos, el push recibe un parámetro llamado nodo de tipo producto, el pop nos regresa un objeto de tipo producto, el pick nos regresa un objeto de tipo producto. Si realmente no tenemos mucho espacio, podemos hacer uso de una notación corta, que es esta que tenemos acá, en la cual estamos colocando el nombre de la clase y luego entre mayor que y menor que indicamos t, que es nuestro tipo genérico, flechita y el nombre de la clase que va a estar utilizando. Es decir, esta notación que tenemos acá y esta notación son ligeramente equivalentes. Esta es una versión corta y esta es una versión más extensa. Pueden utilizar esta también, pero realmente, bueno, yo prefiero en lo personal las versiones extensas para poder saber exactamente qué es lo que está ocurriendo.